Nosotros hablamos de 5 Ps en salud que debemos cumplir. Y aquí la inteligencia artificial ayuda de manera extraordinaria, puede ayudar. Una es la visión poblacional. Segundo, la visión predictiva. Han salido, Aguas de Barcelona hablaba, debemos predecir, ¿no?, la vulnerabilidad, las tendencias. Debemos ser preventivos, que no hayan más fugas, o que nosotros que hayan menos ictus, para entendernos, o menos diabetes, ¿no? Por otro lado, debe ser participativa. Nadie sin al que atendemos, sin su experiencia paciente, sin su decisión. Puede ser incluso diferente a la nuestra. Le damos siempre en el ejercicio profesional a un entente. Y luego debe ser personalizada y precisa. Y aquí no hay más, no hay más. La inteligencia artificial nos ayuda de manera extraordinaria. Además estamos en Cataluña con supercomputador y muchos elementos que están cambiando, y muchas de las cosas que nos pasan, seguro que en salud y en todos los ámbitos, pues esto ayuda a avanzar de manera muy acelerar los cambios, pero siempre sin perder este propósito. Y ahora voy a presentarles en esta ponencia que me parece muy interesante, Inteligencia Artificial en Cirugía Plástica, Oportunidades y Retos, ¿no? La doctora Mireia Ruiz Castilla son las dos personas muy formadas, cirujanas plásticas. Ella es la jefe de servicio de cirugía plástica y reparadora y estética del Hospital Quirón Salud Barcelona y el Hospital Universitario de Cheus en el Instituto Ruiz Castilla. Es una persona que ha sido identificada como una de las 5 especialistas mejores en esta especialidad por la revista Forbes, que ha salido hoy de manera reiterada. Y la doctora Marta Justes, que va de sección del Hospital Universitario de Cheus en esta especialidad del propio Instituto Ruiz Castilla. También hemos hecho unas cosas, algo las mujeres, que me parece que nos estamos empoderando en hablar sin tabús de nuestro cuerpo. Que veníamos de una herencia, ¿no? Evidentemente, que esto era un tema tabú, ¿no? Y también aquí hablamos pues, de manera totalmente normalizada, de que entendemos cada uno de nosotros de manera diferente seguramente por estética. Tema también tabú. No es nada tabú, porque además la cirugía plástica, pues imagínense los cambios que hace en mujeres operadas de cáncer de mama, ¿no?, o en reparación de muchas patologías o incluso embarazos pues, que han tenido problemas o 1000 cosas, ablaciones de clítoris, o en fin, podría hablar de 1000 historias, pero también en elementos estéticos. Y ellas nos van a hacer una ponencia muy interesante porque no es verdad. Yo estoy en contra de los mundos polarizados que vivimos, totalmente. Y soy una activista, en contra de la polarización, en contra. Y por tanto, ellas aunan criterios médicos, con evidencia, evidentemente, conocimiento, habilidades, actitudes, elementos funcionales y criterios estéticos. Adelante. Van a hacer ellas dos una presentación a la par y un diálogo entre ellas. Muchas gracias, porque no podía haber mejor introducción, porque parece que nos haya salido de la mente. Y un honor, por supuesto, porque que Marina nos presente siempre ha sido muy gratificante para nosotras. A ver, yo me iré sentando, pero no sé estar quieta. Todo el mundo, seguro que aquí, ¿podéis levantar la mano o os dará cosa? ¿Quién se ha puesto un filtro en alguna aplicación de móvil? Está levantado. Bueno, para probar, ¿no?, simplemente también, Vale. O sea, no significa que se Exacto. tenga que compartir, pero para probar en casa. Pues esto hoy día se usa como herramienta por parte nuestra, pero también hay un problema a la hora de el uso. Soy una pro regulación, sobre todo con menores, yo creo que hasta los 25, que según qué edades no todo vale, porque genera una dismorfofobia asociada a una imagen que no tiene que ser. Pero es verdad
Y hoy venimos a hablar en modo positivo y de lo que podemos sacar nosotros partido de la inteligencia artificial, de lo que cada día usamos en nuestras consultas diarias, es al revés. ¿Nos vienen en consulta pacientes con filtros, Marta? Cada día, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner una paciente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a probar el nuevo filtro de TikTok. ¡Wow! Bueno, yo creo que lo que nos ha hecho es marcar la línea de lo que sería el resultado de la bichectomía, que va desde la comisura hasta el lóbulo de la oreja. En mi opinión, se ha pasado un poco con los labios, nos ha puesto la nariz más finita, nos ha hecho un maquillaje estupendo, estupendísimo, y creo que me ha levantado bastante la cola de la ceja, pero ni tan mal. Bueno, esto es un caso real de una paciente, pero una paciente objetiva. Sí, porque lo que por una parte podríamos, ¿no?, hablar, como ha dicho la doctora, que en el caso de alguien en que aún esté formando su propia imagen, verse siempre de una manera que no es la real puede causar una patología. Si lo miramos desde el otro punto de vista, a mí me puede venir esta paciente y decirme, mira, es que yo me veo genial con este filtro. Entonces, desde la visión del cirujano plástico, yo puedo interpretar qué cambios debería hacerle en el rostro de esa mujer para conseguir esos resultados. Ahí, obviamente, la inteligencia artificial me puede ayudar para saber dónde quiero llegar, pero luego mi sentido común es el que tiene que realmente indicar o no indicar qué cambios hago o qué no hago. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que pone un poco esta diapositiva. Al final, la inteligencia artificial no nos va a disfrazar nada, sino simplemente nos va a revelar qué cambios, ¿no?, podrían ser potenciales positivos en esa paciente, pero nuestra decisión tiene que ser realmente la que marque unos cambios basados en la comprensión, en la precisión y en la personalización. ¿De acuerdo? Y en la realidad, que a veces vienen con filtros que son absolutamente irreales. Totalmente. Que no cuadran con su propia anatomía, o que los cambios que podríamos conseguir a nivel quirúrgico no se ajustarían para nada a esa realidad. Entonces, antes de la aparición de esta IA, la cirugía plástica, y sigue siendo, era puro arte, es decir, nuestra intuición, nuestros gustos, nuestra experiencia, ¿no?, pues imaginábamos qué resultados queríamos conseguir, imaginábamos o analizábamos mediante una imagen y nuestros ojos y experiencia qué simetrías veíamos, qué cambios podríamos hacer y qué resultados podríamos conseguir. Esta intangibilidad, ¿no?, de alguna manera ha cambiado radicalmente. La tecnología y la IA en ese caso se han sumado a nuestra experiencia y a nuestro arte y nos cambian completamente el escenario de nuestro día a día. Tenemos un escenario que no se basa en nuestra experiencia, sino en millones de datos, en que esa intuición que teníamos que tener de cómo esa piel respondería, cómo ese músculo me aguantaría el implante, ya tengo datos reales de que me van a decir qué pasará y por lo tanto me puedo anticipar, puedo hacer cambios en mi cirugía que hagan que obviamente el resultado a largo plazo sea mejor, que las complicaciones sean menores y que por lo tanto los pacientes estén más contentas. Y además objetivamos qué es lo que realmente la paciente quiere, porque a lo mejor te dice, quiero un aumento de labios. Te presenta el que Marta ha dicho, ups, esto es demasiado, ¿no? Y a lo mejor antes de podérselo hacer y tener un paciente insatisfecho, tú le puedes decir, eso en tu cara será artificial por mucho que el filtro te lo muestre como algo bonito y natural. Y esta parte es muy bonita porque nos entendemos más, es una relación muchísimo más franca y más sincera. Y de ahí, por ejemplo, la aplicación que tenemos, el Chrysalix. Esto es un software donde, mediante 3 fotografías de la paciente y 2 medidas concretas, lo que hacemos es crear una imagen 3D de ella. A partir de esta imagen, nosotros lo que hacemos es un análisis objetivo, con medidas exactamente puestas encima de la imagen de la paciente. Vemos asimetrías que a ojo, obviamente, no lo veríamos, pues las objetivamos, vemos diferencias en volumen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer una planificación quirúrgica exacta, no solamente tener un plan A, sino crear del plan A a la Z. Y no solamente me sirve a mí, sino que le sirve a la paciente ver simulaciones en su propio cuerpo acerca de los cambios que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, pasamos un segundito.
este vídeo, nosotros hacemos una simulación en base a sus fotografías y le ponemos unos volúmenes, que pueden ser más volúmenes, menos volúmenes, la paciente se mira esas imágenes y realmente nos da un feedback de si eso le parece grande, le parece pequeño, le parece correcto o qué cambios, ¿no?, me sugiere. Y entonces el hecho de que nosotros tomemos decisiones en base a algo objetivo y que la paciente puede ver y entender, hace que la relación sea súper transparente, que nos entendamos, nos comprendamos y estamos hablando en base a algo que podemos tocar y ver. De manera que, pasando un poco la anterior diapositiva, ¿qué nos ofrece Chrysalix? ¿Qué nos ofrece la IA en nuestro día a día? Al cirujano le ofrece la decisión en base a medidas tangibles, al paciente obviamente le sirve como simulación, ¿no?, como ver cómo seré, y a los dos nos sirve para entendernos, porque siempre decimos en la consulta, y lo hablábamos ayer con Mireia, lo peor es cuando se sienta un paciente y dice, bueno, no, hazme lo que tú creas. No, hazme lo que tú creas, no, porque yo siempre digo, aquí cada uno lleva sus implantes, yo llevo los míos, que son los que me gustan, y ahora te toca a ti ponerte los que te gustan. Para entendernos, para acercar posturas, sin duda la inteligencia artificial nos sirve muchísimo. A efectos del paciente, además, no solo nos puede ayudar en una simulación, en cómo lo planificamos, que esta es la versión egoísta nuestra, ¿no? Queremos que el paciente nos quede perfecto, que nos quede además con lo que él quiere, sino que además usamos herramientas como Scribe, que es una inteligencia artificial que nos ofrece el hospital, que va escuchando al paciente, nos va escuchando a nosotros, sabe seleccionar perfectamente lo que es cuando hablas de los niños o cuando hablas del día a día, y te selecciona una conversación mucho más, mejor desarrollada, en la que tú a veces habías pasado por alto cosas que el paciente te había dicho y que, ostras, cuando te lo vuelca, lo tienes en cuenta y has hecho una valoración aún más adaptada a ese paciente. Que cuando tienes que planificar, Marta decía lo de plan A, plan B, plan C, nos miramos la historia, nos miramos las posibles opciones que hay. Lo hemos comentado con la paciente, las posibles opciones que hay. Hemos hablado de Scribe, hemos hablado de Chrysalix, pero en reconstrucción de mama. Reconstrucción de mama, inteligencia artificial es fundamental. O sea, eso en el día a día, hoy día ya no se hace una reconstrucción de mama sin pasar una cámara que nos dice qué tejidos son vitales, cuánto de tejido le llega y cómo es en ese momento en directo esa circulación. Esa paciente que ya ha pasado el trauma de tener un cáncer de mama, pasa el segundo trauma, entrar a una cirugía de reconstrucción, que son cirugías largas, de riesgo. Saber que tenemos algo que le podemos ayudar es maravilloso. Totalmente. Por eso, todo esto nos sirve para lo fundamental. Y yo creo que en un foro de mayoritariamente mujeres, a las mujeres nos gusta cuidar. Y esto ahora está de moda decir que el paciente está en el centro. Pero ¿quién de aquí en vuestras empresas no ponéis al cliente en el centro? Pues esto nos ayuda a que realmente lo importante no es yo he hecho tantas cirugías, que la paciente se queje a lo mejor de que no me gusta este volumen porque me lo veo pequeño, grande o lo que sea, y tú solo digas desde tu ego, pues es que estabas hecha así y es lo que podía hacer. Nos permite focalizarnos y el focalizarnos en vosotros. Simplemente paso rápido esta diapositiva porque nos quedan varios conceptos que me parecen importantes y muy poco tiempo. Entonces, simplemente decir que la IA obviamente nos hace que nuestra consulta tenga una calidad muchísimo mejor, nos hace ser profesionales, nos hace ser objetivos, nos hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil, entre comillas, pero no crea vínculo, que eso también hemos dicho aquí, el diálogo, el feeling, el entenderse, ¿qué valor le va a dar a esa paciente que le quede una simetría que ya hemos visto por Chrysalix que no se va a poder corregir? Pues ese impacto es el que tenemos que hablar y es nuestra responsabilidad. Obviamente en nuestras manos, que Chrysalix por ahora no opera tampoco. Yo creo que las conclusiones un poco ya las hemos ido diciendo. Aquí simplemente decir dos frases porque os queremos enseñar lo último, que es muy guay. Sí. Simplemente los filtros, yo personalmente estoy absolutamente en contra a efectos del usuario porque genera dismorfofobías reales
y de hecho hay gente joven con problemas. Por suerte se está regulando, no soy reguladora, con lo cual dejo ese trabajo a los que lo tienen que hacer y nosotros estaremos para ayudar. Pero sí que la belleza de eso, nosotros tenemos que adaptar desde la ciencia, desde nuestras manos, saber qué es lo que podemos conseguir y de una forma racional decirle al paciente, pues mira, esto que tú deseas o que este filtro te ha hecho, no eres tú ni podrás serlo, ¿vale? Es simplemente un complemento. A modo ya también de resumen, ¿cómo será o cómo está siendo? Porque tampoco estamos hablando, ¿cómo es nuestra consulta? Pues el paciente entra, obviamente, pues la calidez, el feeling, la conversación la tenemos ya con las cirujanos o los cirujanos de nuestro equipo. Mientras tanto, una IA está recogiendo la historia clínica, está recogiendo qué es lo que le gusta a la paciente, está recogiendo toda la información para que cuando acabe la visita nos diga exactamente qué es lo que quiere la paciente, nos proponga técnicas quirúrgicas o planes quirúrgicos para poder conseguir esos objetivos y además nos personalice en base a su historia clínica qué nos puede pasar y qué debemos tener en cuenta. Yo creo que podemos, lo de empático yo creo que ya ha quedado claro que lo somos, ¿no? Os enseñamos este vídeo, ¿vale? Aquí imaginaos esta cirugía sin tener posibles escenarios de ensayo. Lo que vais a ver ahora es un momento real de cómo se puede calcular. En el previo se veía la diferencia de volumen de una mama a otra, es una chica joven con una asimetría severa, en la que había muchas opciones de tratamiento. Lo que estáis viendo ya es cuando lo habíamos practicado y se tardó 3 días en realmente encontrar diferentes planes y planes que sirvieran para que el paciente quedase mejor. Bueno, pues como primera opción, aquí ya nos ha permitido ensayar, que es la carrera ahora ya se hace en base a simulación, ¿no? Pues si la carrera ya se hace en base a simulación, nosotros tenemos que adaptarnos para el paciente, porque este paciente, si hubiéramos entrado en quirófano, hubiéramos tenido que hacer mucho ensayo-error. Y eso es alargar la cirugía, es tener a una paciente mucho más tiempo anestesiada, a lo mejor no tener el material necesario porque no lo has podido planificar, porque no habías pensado que a lo mejor en ella necesitaba esto, y hemos acabado haciendo una simetrización en la que los implantes incluso no eran lo mismo, y en este último paso pues es cuando le estoy calculando dónde y cómo le pondré un poquito más de grasa para que sean lo más parecidas posibles. Olvidaos de los areola y pezón porque realmente los salen distorsionados para que salgan distorsionados y no es un tema de herramienta, ¿vale? Pero entonces, como resumen final, y yo creo que ya no hace falta resumen porque Lidia nos mata. Lidia, perdón. Simplemente la inteligencia artificial se ha de regular a nivel usuario, pero ha de ser una obligación a la hora de entrar a una consulta para, sobre todo, entendernos y, sobre todo, buscar que el cirujano tenga los mejores resultados posibles. No solo en nuestra especialidad, en todas las especialidades hay este tipo de herramientas. Like a small boat on the ocean, Grupo de edad, pero antes sending big waves into motion, like how a single word can make a A veces no tiene que haber un porqué de las cosas, ¿no? Y tampoco tiene que haber un porqué de operarse, ¿no? Muchas veces. that can make an explosion, and all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life. 18 años y hace muy poquito me hice un aumento de pecho en Instituto Administrativo. Aumento de pecho e I'll be